Gracias, muy buenas tardes. Retomando lo que señalaba yo en tribuna, así como el régimen castiga la libertad de prensa, el derecho a la información, y ha venido reviviendo lo que era el espíritu del artículo 109. Acuérdense cuando salió la ley de censura y el artículo 109 decía que se iban a poder cortar transmisiones o restringir contenidos en base en la ley de telecomunicaciones. Hay una traición de la presidenta de la República y de su partido, porque aunque eliminó el artículo 109 del dictamen, lo que hemos venido viendo en los hechos es que esa censura se ha venido aplicando a través de instancias locales. El caso más emblemático, pues quizás ha sido el de Tania Contreras Larios en el estado de Tamaulipas contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario en el que escribe, el caso del censor judicial contra esta portal digital de información periodística en Campeche, y por supuesto el de dato protegido de multar y querer sancionar a una ciudadana libre que criticó a un par de políticos. Y en ese contexto, recientemente el Partido Acción Nacional en Tamaulipas presentó denuncias penales en contra de Tania Contreras Larios y de Juan Carlos Madero, quien ya se acreditó periodísticamente que llegó a la segunda posición en la Dirección General de Aduanas como recomendado y amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán. Pues se les denunció por el huachicol fiscal y todos los delitos implicados en ese tema. Como se hizo público posteriormente, ustedes saben, el, entonces el fiscal de la Fiscalía General de la República, valga la redundancia, de Tamaulipas, fue asesinado y entre otros delitos investigaba en una carpeta a estas dos personas. Recientemente se dictó un ejercicio de la acción penal completamente faccioso y doloso, porque se logró demostrar que jamás había Juan Carlos Madero comparecido ante la Fiscalía, que nunca se les había investigado. La investigación duró 20 días hábiles, 20 días naturales, perdón, solo 16 días hábiles. Después de que ella compareció, ella se enteró a través del Instituto Electoral que tenía esta denuncia cuando se cuestionaba su buena reputación como candidata magistrada por la vinculación de su cuñado con el huachicol fiscal dicho por el general secretario de la Defensa, no por un servidor ni por Héctor de Mauleón. Es un oficio del general secretario en el que señala al cuñado de estar involucrado en el huachicol fiscal en varios estados de la República, y derivado de eso ella se entera, acude a la Fiscalía y en solo 16 días existe el nuevo ejercicio, sin que hubiera respondido una sola de las autoridades a las que les había pedido información respecto de ella y de Juan Carlos Madero y de los hechos que se les imputaban en la denuncia. Y ahora lo que queremos hacer pública es la desfachatez y el dolo de la Fiscalía General de la República, que no solo manipula la justicia a modo con criterios partidistas para dictar el nuevo ejercicio de acción penal, sino que le niega la notificación al partido. Aquí el licenciado Toño Amaro es quien acudió a la Fiscalía personalmente cuando nos enteramos por redes sociales del nuevo ejercicio, acude a buscar que le notifiquen para poder recurrir la acción, para poder tratarlo en algún juzgado, y nos niegan como partido y como denunciante la notificación, con lo cual ellos no pueden atacar el nuevo ejercicio y no pueden promover ningún medio de defensa. No solo eso, adicionalmente hace unos días, me parece que fue el día viernes, se acudió a la Fiscalía Estatal, con la Fiscalía General de la República en la oficina estatal, a pedir copia certificada de la carpeta para poder ver qué diligencia se había llevado a cabo y con qué criterios es que se había exonerado Tania Contreras, qué elementos había en la carpeta, que habían rendido de información todas las autoridades que se habían requerido informasen al Ministerio Público. Y también le han negado al licenciado y al partido el contenido de la carpeta. En esa desfachatez estamos. Por eso ustedes ven que Beatriz Gutiérrez Müller
como señalé en tribuna, pues con toda cachaza amenaza a cualquier periodista con que le va a aplicar la justicia de los acordeones. Y cuando alguien le hace la denuncia y presenta las pruebas, las desechan con criterios políticos y ni siquiera nos notifican, con lo cual menos podemos acudir a un juzgado a esgrimir nuestro medio de defensa y no podemos ni siquiera para ese litigio saber qué hizo, qué dejó de hacer, qué criterio, qué información torció, qué elementos dejó de considerar el Ministerio Público, y estos son hechos abominablemente insostenibles. Le exigimos a la Presidenta de la República que lo revise, porque el no revisarlo la vuelve a ella y al fiscal Gertz cómplice del huachicol fiscal en Tamaulipas, de la falta de objetividad e imparcialidad en la posición de justicia, pero sobre todo, el negarse a investigar a los huachicoleros en Tamaulipas es una traición a la memoria del fiscal, que el propio gobierno ha señalado que la principal línea de investigación es el huachicol fiscal y el decomiso que se hizo días antes en el estado de Tamaulipas, específicamente en la ciudad de Reynosa, y que presuntamente es lo que le costó la vida al funcionario federal. Y la presidenta pues está obligada política y moralmente a intervenir. No puede retar al periodismo y a la oposición a presentar pruebas de la corrupción y los delitos que se cometen en su gobierno, cuando luego se presentan las denuncias, las desestiman con criterios de impunidad partidista, y encima ahora, en un asunto inédito, nos niega los medios de defensa para atacar esa impunidad en tribunales. Entiendo por lo que me comentan la parte jurídica que vamos a intentar, primero en instancias nacionales, a través de juicio de amparo, forzar que se revoquen estos actos de autoridad, que le notifiquen al partido, que sepamos cómo está integrada la carpeta para poderla refutar después y obligar a que se vuelva a revisar e integrar correctamente. Y evidentemente, si eso no cede con la justicia del bienestar y los acordeones de Morena, pues quedan las instancias internacionales, pero primero vamos a dar la batalla aquí. Lo que es inédito es que estamos en la antesala de la justicia de los acordeones, pero esto es todavía peor, porque no te está diciendo Morena que te vayas a probar tu dicho contra un juez. Aquí lo que está haciendo Gertz y Sheinbaum, los dos, porque Juan Carlos Madero es amigo y recomendado del Ampón del Andy, es negarte siquiera el derecho a acudir a un juzgado a atacar el nuevo ejercicio. ¿Cómo me logro acreditar en el juzgado en el plazo legal para interponer un recurso legal y ni siquiera me notifican el nuevo ejercicio? ¿Y cómo puedo desvirtuar lo actuado por el Ministerio Público si ni siquiera puedo tener a la vista la copia certificada del contenido de la carpeta? ¿Cómo le pruebo al juez el manejo partidista si ni siquiera lo puedo esgrimir o desarrollar en mi juicio ante ese juzgado? Esto es inédito, esto ya peor que la justicia de los acordeones, porque es la impunidad de la fiscalía validada por la justicia de los acordeones. Lo que se descarriló es la corrupción de Andy López Beltrán y de Amílcar. Yo no he olvidado ese audio donde Amílcar dice, bueno, y si el balastro es malo y se descarrila el tren, pues es problema del siguiente gobierno. Es un poco esa frase emblemática de Fox de hágase lo bolsada en los bueyes de mi compadre, y es parte de las herencias malditas de López Obrador y los negocios de escritos tampones al gobierno de Claudio Sheinbaum y a todos los mexicanos. Tendría que suspenderse de momento este servicio hasta que se arregle bien esa línea y no poner en riesgo a quien lo usa. Mira, lo correcto sería que un peritaje independiente, pero no lo manipulado como lo hizo Claudia Sheinbaum. Acuérdate con esta empresa noruega de DNB, que la presumía con bombo y platillo del peritaje independiente de la línea 12, y cuando esa empresa confirmó que no solo eran los pernos Nelson, sino la falta de mantenimiento la causa de la tragedia, quiso renegar del peritaje independiente. Como no goza de ninguna credibilidad del gobierno de la República y no vamos a poner la seguridad de los pasajeros en manos de peritajes de funcionarios coaccionados desde Palenque para proteger los negocios del hijo del presidente, lo único sensato y creíble sería un peritaje independiente que diga si ese tren está descarrilado por la corrupción al grado de no ser seguro o si puede tener alguna solución la corrupción de Andy en el tren Maya.